buenas tardes. Para iniciar nuestro estudio este 2 de junio, Ujú. estamos empezando el mes. También ya se ha enviado el nuevo cartel que cubre junio, julio y agosto. Espero ya Chuy lo ha estado distribuyendo. Las claves son las mismas, o sea, no hay mucha vuelta de hoja y solo las fechas. En este mes tenemos 5 fechas, 5 lunes, pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. También disculpas por haber enviado la guía casi de, bueno, lo envié el día de hoy. Estuvimos en un retiro este pasado fin de semana en Cáceres y apenas me dio tiempo a hacerlo para enviarlo. Entonces, confío en que lo tengan todos. Pues vamos a iniciar nuestro estudio de esta fecha con la dedicación que siempre utilizamos para empezar. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación también. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Del Brahmanyaka Upanishad. Bueno, pues ese es el cartel que hemos enviado. Las claves son las mismas. Eh, el estudio se sigue haciendo de momento como lo hemos programado desde hace 4 años. Estamos haciendo el trabajo desde el 2019 empezamos, por eso de marzo. Y confiamos en poder seguir hasta donde sea posible estudio y los interesados que sigan el material que estamos compartiendo. El día de mañana está el estudio de las cartas de los Mahatmas que dirige el doctor Rey. También la invitación que hace la Federación Teosófica Interamericana a todos los interesados. Las claves y el horario sigue siendo desde que empezó el tema, ¿no? Desde 1922. Bien, vamos a retomar nuestro estudio que habíamos dejado con el tema de la isla, la famosa isla de Shambhala. Dice la tradición y los anales del gran libro de Dian Shohan, el libro de Xian, explican que mucho antes de los días de los Adam y de su curiosa esposa Jeva, en donde ahora solo se encuentran lagos salados y desiertos estériles, desolados, había un vasto mar interior que se extendía sobre el Asia Central, al norte de la altiva cordillera de los Himalaya y de su prolongación occidental. En este mar había una isla que por su belleza sin par no tenía rival en el mundo y estaba habitada por los últimos restos de la raza que precedió a la nuestra. Mucho se ha hablado de la isla del Shambhala, un lugar que no está en el plano material, está en el plano sutil y donde está habitado por los, vamos a decir, grandes instructores, místicos y seres divinos que de alguna manera tratan de influir sobre este planeta y probablemente sobre otros que circundan el sistema solar. Hay muchas leyendas sobre ella y incluso ha habido hasta buscadores de esta mítica ciudad. Eh, en el argot oculto siempre se mantuvo, vamos a decir, dentro de los famosos misterios que dados solamente a ciertos estudiantes, pero la tradición oculta ya
al abrir la señora Blavatsky la enseñanza, poco a poco fue difundiéndose más la, el origen de esta ciudad y que ahí pues de alguna forma, está habitada por los restos sobre todo de los grandes lemures, los grandes instructores lemures y también los atlantes y gran parte de esa parte de la humanidad semidivina. Y en este sentido es algo que, aunque el estudiante la puede tomar como un mito, una tradición muy vieja que quedó en la historia de la enseñanza oculta, yo les diría que tuviéramos la atención de no rechazar esta, vamos a decir, la existencia de esta isla por muchas razones, sobre todo dentro del campo de la espiritualidad, no funciona tanto las leyes desde el punto de vista material, ¿no? En el sentido de que la materia sutil no está registrada ni los sentidos para poder percibirla. O sea, es una sugerencia a los estudiantes que en algún momento, por la misma formación o por las mismas características, tildan a ciertas enseñanzas como tópicas, fantásticas, irreales, porque sus sentidos no lo, y ni la ciencia, entre comillas, la ciencia tiene muchas limitaciones en muchos sentidos. Sobre todo está muy centrado en el plano material, aunque hay una parte de la ciencia que ha ido escapando, ¿no? La física cuántica y algunas otras de las líneas, pero en general la visión materialista se impone. Ya se requiere demostración, laboratorio y una serie de, de supuestos, ¿no? De investigación. Por eso todas estas enseñanzas, y no nomás de la enseñanza que se habla de Shambhala y de las tradiciones ocultas que la registran los tibetanos, los budistas, los hindúes, muchos pueblos, sino de otras tradiciones que incluso pueden resultar, como mencionamos, para la mentalidad de esta época, un poco fuera del contexto, ¿no? Y calificadas de fantasías. Por lo tanto, se dijo en Isis sin velo a la señora Blavatsky, había una raza que podía vivir con igual facilidad en el agua, en el aire y en el fuego, porque tenía dominio ilimitado sobre los elementos. Aquí está haciendo referencia a la tercera raza lemur. Eran los hijos de Dios, no los que vieron las hijas de los hombres, y no ese aspecto que se menciona en el capítulo, me parece que es el número 4 o el número 2, ¿no? El 2 o el 4 del Génesis, ¿no? Donde los hijos de los dioses, ¿no? Viendo a las hijas de los hombres, las tomaron y tuvieron con ellos una relación y fueron generados instructores y gigantes, más o menos. ¿Cierto? Repito el pasaje. Dice, eran los hijos de Dios, no los que vieron las hijas de los hombres, sino los verdaderos Elohim, aunque en la Cábala oriental tienen otro nombre. Ellos fueron los que comunicaron a los hombres los secretos más extraños de la naturaleza y les revelaron la palabra inefable ahora perdida. Bueno, ha habido en varias tradiciones este tema de que que jerarquías divinas comunicaron al ser humano los secretos, ¿no? Eh, cierta ciencia, ¿no? Del manejo de los metales, ciencias astrológicas, el uso de las transformaciones, o sea, ciertos secretos que por un lado fueron en alguna manera calificados como demoníacos por las tradiciones, algunas tradiciones religiosas, pero que no puede evitarse porque la humanidad estaba en la etapa más primitiva, más inicial, donde estaba aprendiendo los seres humanos no solamente a vivir en este planeta, sino a reorganizarse o a organizarse en grupos o en pueblos, o individualmente y en la familia, etcétera, etcétera, y el manejo pues
de la alimentación, de pasando de cazadores a cultivadores de la tierra, etcétera. Todos esos, y en ese sentido se habla mucho, por ejemplo, de los míticos reyes egipcios, ¿no? Osiris, se habla que era uno de estos seres que participó, un ser divino, que semidivino probablemente, que estuvo ayudando al pueblo egipcio más primitivo a saber organizarse, a formar ciudades, a ganarse la vida de una manera determinada y no estar pastoreando solamente a los animales, ¿sí? El manejo del río Nilo, los canales, o sea, ya hay una serie de puntos. Y aquí se hace énfasis, la señora Blavatsky dice, estos eran los que habitaban Shambhala, eran los hijos, los que quedaban de aquella parte de la humanidad, ¿no? Los que nos vieron las hijas, no los que vieron las hijas de los hombres, o sea, se refiere a un grupo específico, sino los verdaderos Elohim, o sea, los verdaderos seres divinos, aunque en la Cábala oriental tiene otro nombre. No sé si sean Sefirot, pero vamos a dejarlo así, Elohim. Ellos fueron los que comunicaron a los hombres los secretos más extraños de la naturaleza y les revelaron la palabra inefable, ahora perdida, la palabra sagrada. Es obvio que en esta etapa los seres humanos eran más divinos que humanos. Acuérdense que nuestra naturaleza era muy sutil, todavía esa sutilidad duró gran parte de la época Lemur hasta finales de la subraza sexta y séptima, eran gigantes y semi sutiles, ya más densos, ya había huesos que empezaron a aparecer por la cuarta o quinta subraza. Y cuando empezó la cuarta raza Atlante, pues todo se empezó a consolidar, haciéndose más firme, más densa el cuerpo físico, e incluso alcanzando densidades que ahora ya no tenemos. ¿Sí? Por ahí de la cuarta subraza Atlante la piel era tan dura que no penetraba fácilmente una daga. Era difícil de, de clavarnos, ¿no? A ese grado llegó la densidad y de a partir de ese que es un punto de cambio, la cuarta subraza, empezó otra vez a sutilizarse el cuerpo, porque estábamos llegando al punto más bajo y empezando a retornar a los niveles más sutiles. La isla, como así se le conoce, según se cree, existe hasta hoy en día como un oasis rodeado por las espantosas soledades del desierto de Gobi, cuyas arenas ningún pie ha hollado de humana. Hay enseñanzas que se deben dejar, por lo menos yo lo hice desde el principio. Había cosas que no me parecían todavía claras porque pues, no tenía yo mucha información, entonces yo las puse entre comillas o entre paréntesis en mente, en un espacio donde yo después podría ir poco a poco reflexionando sobre ellas a medida que iba yo aprendiendo algunos elementos y poder entonces entenderlas. Repito, la isla, según se cree, existe hasta hoy en día, como un oasis rodeado por las espantosas soledades del desierto de Gobi, cuyas arenas ningún pie ha hollado de humana memoria. En realidad, el desierto de Gobi últimamente ha estado siendo visitado por el turismo. Bueno, una parte del desierto de Gobi, porque no todo es visitable. Eh, Son extensas zonas de desierto inmensas, con temperaturas muy altas. Entonces, eh, como ahora se está diversificando el turismo, se han abierto posibilidades de visitarla, ¿no? En Mongolia está más o menos el desierto de Gobi, por lo menos una gran parte. Los hierofantes de todos los colegios antiguos, sobre todo sacerdotales, conocían la existencia de esta isla, o sea, se sabía que existía, pero la palabra solo era conocida del Yahaba Aleim o Mahashokan en otra lengua, o el señor principal de cada colegio. Y era
transmitida a su sucesor solo en el momento de la muerte. Había muchos de estos colegios. Por supuesto, recuérdense que los primeros colegios empezaron en época de Lemur, con la creación por Kriya Shakti de los grandes instructores. Y ahí los colegios se mantuvieron durante todo el imperio, todo el periodo Lemur, el Atlante, aunque en el Atlante se tuvieron que ocultar debido a la oscuridad que amenazaba destruirlos, ¿sí? Sobre todo los de desarrollo superior, los de la luz, vamos a llamarlo así, aunque siempre se consideró la polaridad dentro de cada una de las formaciones. Es interesante este párrafo, dice, los hierofantes de todos los colegios sacerdotales conocían la existencia de la isla. Ahora casi estoy seguro que de todos los hierofantes que pudiera haber o sacerdotes de colegios ocultos o de sabiduría antigua, no todos lo saben. O asumen que era un mito sin ningún sentido, sin ninguna verdad. Que la forma del mito es una forma de describir la historia en el pasado. Entonces, los grandes mitos tienen muchas verdades y sí, mezcladas con participación de los dioses, que en el pasado no era sorpresivo, pero bueno, no quiero desviarme por ahí. Ellos conocían, se les llamaba Java Halein, o conocidos como en el argot teosófico Mahashokanes, o sea, los señores principales de cada colegio, los jefes, los que llevaban la organización. Y era transmitido a sucesor solo en el momento de la muerte, la palabra, o sea, el secreto de ese lugar. No podían ir cualquiera. Tenían reglas muy estrictas para poder permitir aceptar a alguien en esos colegios. Y además, no a cualquiera se le podía revelar, salvo que tuviera cierto grado de iniciación. Eh, Nos parecerá a algunos un poco anacrónico que estuviera tanta reserva, pero era necesaria. Hubo momentos en que la oscuridad amenazaba la existencia de los colegios y grandes instructores del lado de la luz se pasaron al lado de la oscuridad y algunos del lado de la oscuridad se pasaron al lado de la luz. Esto es un tema por sí interesante, pero que demanda cierta comprensión de la polaridad luz-oscuridad y de nuestra naturaleza. La tradición asegura y la arqueología acepta la verdad de la leyenda, que actualmente hay más de una ciudad floreciente en la India, construida sobre otras varias ciudades, constituyendo así una ciudad subterránea de 6 o 7 pisos de altura. Bueno, esto no nos sorprende. Aunque este párrafo fue escrito en la doctrina secreta en el siglo pasado, en el siglo XIX, pues ahora se han encontrado por investigaciones pues, gran cantidad de ciudades, vamos a decir, ocultas bajo las ciudades modernas, ¿no? Roma, por ejemplo, en la India. Aquí habla de en Delhi, en Allahabad, y otras en Europa como Florencia. Uy, no, Florencia, hay muchísimos en Turquía. Yo creo que no hay una zona en América también, ¿no? Y en Puebla, donde yo ya estuve, he nacido allá, ya había túneles que compartían con toda la ciudad, bajo la ciudad, desde épocas muy antiguas. O sea, era como una parte necesaria. O también la tradición hablaba de que las ciudades modernas se construían sobre las viejas y no las destruían, ¿no? Si ustedes van a Barcelona, ah, hay una visita muy interesante de la arqueología en Barcelona de la etapa romana. Y van a ver ustedes sobre bajo las casas, hay calles de aquella época, construcciones, lo que queda, ¿no? De las edificaciones que existieron, etcétera, etcétera. Las tienen muy bien arregladas en un museo, muy interesante.
Entonces, aquí este segundo párrafo dice, Delhi es uno de ellas, Allahabad es otra, y hasta en Europa se encuentran ejemplos Verbigracia, Florencia, la cual está construida sobre varias ciudades etruscas y otras difuntas. Por supuesto, recuerden que los etruscos son los anteriores a los romanos. Y muchos de los romanos vienen de los etruscos, ¿eh? Ciertas características etruscas fueron heredadas, los romanos las tomaron, formas de vestir, figuras, o sea, su propia arquitectura. Hay una influencia muy interesante. Existía efectivamente con toda seguridad, pues estaba aproximando a sus días de mayor gloria y civilización, cuando el último de los continentes lemures se hundió. Por supuesto, en esta isla habitan lo que quedó de aquel continente. Fíjense que esta imagen es comparable. Yo busqué varias imágenes de ese continente que se hundió. Se le llamaba Mu, continente habitado por los lemures. Interesante porque se conectaba con Madagascar y con la isla de Ceilán o con la India. Y del lado derecho con Australia. ¿Sí? Uno pensará, bueno, esto es parte de esas tradiciones que hablan de continentes que existieron. Sorpresivamente, hace un tiempo, no tiene mucho, que se encontraron bajo Nueva Zelanda y Australia, en la parte suroeste, placas que se habían sumergido y estaban surgiendo. O sea, zonas que habían estado originalmente secas y que se habían sumido. Y eso de alguna manera comprueba en parte también todo el archipiélago de Oceanía y todo eso estaba cubierto como parte de ese continente donde los lemures estuvieron en su desarrollo. Y obvio, está colocado así, pero si ustedes ubican a la India, India estaba antes abajo junto a Madagascar y se fue moviendo hacia Asia y chocó y se formaron los Himalayas, millones de años probablemente antes que Mu estuviera formado. El gran continente perdido puede quizás haber estado situado al sur de Asia, extendiéndose desde la India a Tasmania. Por supuesto, eh, la tradición oculta lo afirma, y esto pues siempre puede pensarse, por ejemplo, acerca de la comprobación de la existencia. Yo digo, yo no, ahorita mencioné algo de Nueva Zelanda y parte de Australia. No deberíamos descartar mucho de eso, ¿no? No solamente porque, por ejemplo, Schleiman encontró los muros de Troya, ¿no? Leyendo a Homero. O sea, todo el mundo decía que era una fantasía. Pues miren, pues no era una fantasía. Y ahora está muy interesante el descubrimiento, probablemente, porque National Geographic se está metiendo en eso, de la posible zona donde existió la Atlántida, por lo menos la Isla Blanca, lo último que se hundió. Se habla que está cerca, junto a Cádiz, en la parte más central, ahí donde el limo fue cubriendo esa zona, cambios y hundimientos, porque han encontrado muchos vestigios marinos de ruedas, de, este, de piedra que se usaban los barcos, una cantidad inmensa. Y además, geológicamente se sabe que había un brazo de mar que dividía España y separaba a Portugal y esta zona que pertenecía a la Atlántida de lo que es España ahora, de lo que era España. O sea, había un brazo de mar. Vestigios de esos ustedes lo encuentran en todas esas salinas, o zonas, más que salinas, zonas calcáreas, ¿no? Que vienen desde Zaragoza, ¿no? Se ven que hay un desierto, se han fijado, que va bajando por una zona de España, ¿no? Pero todo eso puede ayudarnos a entender que la enseñanza oculta, a pesar de tener ciertas dificultades para demostrarlo con documentos o con ciertas pruebas, tiene cierta vigencia y ciertos
cierto sostén, vamos a llamarlo así. Continuando la tradición, tenemos que añadir que la clase de hierofantes estaba dividida en dos categorías distintas, ¿sí? Los que estaban en las escuelas de misterios, los que eran instruidos por los hijos de Dios de la isla, o sea, los instructores de la isla instruían a ciertos instructores muy avanzados, muy elevados, e iniciados en la divina doctrina de la relación pura, revelación pura, y otros que habitaron la perdida Atlántida. Entonces, desde la isla se instruía, por un lado, algunas de las escuelas, a un grupo de miembros de las escuelas en la divina doctrina, iniciados en la divina doctrina de la revelación pura. La isla era, vamos a decir, la base de la instrucción. No es necesario estar físicamente en la isla para recibir las instrucciones de los guías, sobre todo de hijos de Dios o estos hijos de los divinos, esos seres divinos que de alguna manera participaban en la enseñanza. Pero también había enseñanza para otros que habían sobrevivido o que todavía habitaban en la Atlántida y no se habían hundido. Y ahí sí, la realidad es que hubo una gran diferencia poco a poco por las circunstancias que se fueron dando, la, las condiciones de materialidad y que no todos los instructores, no tanto de la isla, sino otros instructores que estaban en estos colegios, tenían la altura de desarrollo espiritual para poder guiar a sus discípulos. Es una época compleja. Ya la etapa Atlante hizo que los colegios se retrayeran y se ocultaran. Volvieron a surgir cuando vieron la quinta raza, ¿no? En Egipto, por ejemplo, sobre todo previo a la unificación de Egipto, ¿no? Por Nemer o Narmer, como también se le llama, el faraón unificador del Alto y del Bajo Egipto. Hubo 35.000 años antes de habitar, que fueron regidos por estos semidioses, o sea, faraones semidivinos, que de alguna manera formaban parte de ese cúmulo de los hijos de Dios de la isla, también iniciados en la divina doctrina de la revelación pura. Hubo de todo, pero no podemos negar que cuando la oscuridad se empezó a imponer, hubo una retracción de estas escuelas para evitar ser contaminados o contagiados y también protegerse porque la oscuridad los persiguió. Si tal ha de ser su nombre, y siendo de que de otra raza producida sexualmente por los padres divinos, nacieron con una vista que penetraba todas las cosas ocultas y que era independiente tanto de la distancia como de los obstáculos materiales. Todos fueron lemures que quedaban, ¿no? Las sextas, séptimas subrazas. En resumen, fueron la cuarta raza de los hombres mencionados en el Popol Vuh, cuya vista era ilimitada y que conocían todas las cosas a la vez. En el Popol Vuh se le menciona como cuarta raza, pero eran los partícipes de la raza lemur final de la tercera raza de acuerdo a la enseñanza oculta. ¿Sí? Una época en que los seres eran realmente divinos, que tenían un potencial y poderes y se mostraban de una manera, ya, vamos a decir, muy diferente a la época que estamos viviendo desde hace algunos milenios, ¿no? De una, pues se puede decir, oscuridad material, aunque aparentemente gocemos de ciertos elementos que nos muestran la belleza, el amor y la compasión, etcétera, pero esto es una época difícil. Y ya hemos hablado que estamos en ese Kali Yuga famoso, ¿no? Y acabamos de estar en un retiro donde trabajamos el tema del Kali Yuga, un poco, vamos a decirlo así.
El Kali Yuga empieza con la muerte de Krishna, dice el, eh, el Bhagavad Gita, o más bien el Mahabharata, ¿no? La historia. Llevamos 5.000 años de Kali Yuga y apenas, y el Kali Yuga dura 400, quitando los 5.000, 425.000 años. O sea, todavía hay un periodo largo, aunque tiene sus ciclos de equilibrio. En otras palabras, fueron los lemur atlantes, la mezcla de lemures y atlantes, los primeros que tuvieron una dinastía de reyes espíritus, no de manes o fantasmas, como algunos creen, sino de devas reales, vivientes, o semidioses y ángeles que habían asumido cuerpos para gobernar a esta raza a la cual instruyeron en artes y ciencias. Quien no tenga conocimiento de la tradición y la enseñanza oculta, en cierto sentido, le costará difícil entender cómo era posible que eh, estos devas, vivientes, semidioses y ángeles que habían asumieron cuerpos para gobernar. Había dos, o creo que había varias formas de que asumir cuerpos. Primera, podían estar dentro de alguien a la que le permitía, le permitía o le pedían permiso para poder estar, por lo menos una forma de conciencia. Otras que realmente venían en un cuerpo, usaban un cuerpo o un medio para poder estar en este plano material. Yo creo que era mucho más, o incluso se valían de trajes que habían sido usados para que los utilizaran ellos y pudieran estar en los planos materiales. Todo esto suena como abracadabra para algunos, pero no lo es. Se los puedo decir. No lo es. Hay una realidad que escapa a la conciencia de la mayoría de la gente. Es un velo que evita que se dé cuenta de muchas cosas. Por su bien, porque a mucha gente le da miedo. Cuando tenga suficiente energía y estructura y confianza, a la mayor parte de los estudiantes les será revelado que este mundo que vivimos es una gran fantasía, es una ilusión, una matrix, que la realidad está atrás de ella. Y realidades inmensas, cada vez más profundas y sutiles. Y que mucho de lo que la enseñanza oculta menciona no es fantasía, son realidades, que suenan de alguna manera fantasía y por un lado es mejor que suene para el gran público, porque no está preparado para entender. Por ejemplo, de repente ustedes están haciendo algún trabajo y de repente les viene una idea muy buena. ¿Creen que es de ustedes? Si no tienen todos los elementos para poder considerar que es. Yo no estoy negando la inspiración, pero a veces estas jerarquías influyen en los seres humanos para ayudar. Lanzan un pensamiento y lo hacen de una manera en que siente la persona que es suyo. No niega. Imaginen que no todos los científicos que han descubierto cosas son suyas. Muchas fueron inspiradas. Esas capacidades las tenemos, pero están en ciernes, están esperando a nuestra transformación. Y así como son pensamientos, también son emociones. ¿No les ha ocurrido que están bien y de repente se sienten tristes? Como si algo entrara y los entristeciera. O al contrario, están tristes y se sienten eufóricos de golpe. Podemos alegar que nuestra parte divina, lo que ustedes quieran, pero mucho tiene que ver también estas fuerzas que se mueven alrededor nuestro y de seres que inducen estas fuerzas. Suena fantástico, pero no, ya lo verán a medida que estudien la doctrina oculta y amolden sus vidas así a la enseñanza
y la vivan. ¿Qué ocurre cuando la vivimos? Pues hay una transformación y hay una sensibilización. ¿Ya? Y entonces la misma naturaleza nos da la oportunidad y el derecho a poder a tener ciertas habilidades que son nuestra herencia divina, nos pertenecen, no son de nadie. Nadie nos las está regalando, las traemos por la divinidad que está en nosotros. Pero mientras nosotros estamos tan distraídos en el mundo, tan interesados en los fuegos fatuos que nos lanzan, ¿no?, a través de los móviles, de esto, de la inteligencia artificial, y que todo esto, y que mire, que un coche, y que compra y vende. No hay manera de desarrollar. Mucho se ha discutido el tema del crecimiento interior, el crecimiento espiritual. Y no digo que hay significativa cantidad de gente muy desarrollada, ¿no?, y que tiene capacidades. Y casi siempre son gente que la oculta, porque un verdadero estudiante de la vida espiritual no va a mostrar nunca lo que tiene, ni va a hacer publicidad, si lo es así. Si es un psiquismo material bajo, sí, ¿no?, yo puedo a lo mejor percibir ciertas cosas, lo uso para hacer mi trabajo y ganarme la vida. De eso hay bastante gente, que al final van perdiendo la habilidad cuando se vuelven ambiciosos al querer pedir más dinero cuando están haciendo un trabajo de tipo interior. En otras palabras, repito el párrafo, fueron los lemures atlantes, que de alguna manera somos nosotros, para rematar, los primeros que tuvieron una dinastía de reyes espíritu, o sea, reyes divinos, no de manes, no de magos o fantasmas, como algunos creen, sino de devas reales, vivientes y semidioses, y ángeles que habían asumido cuerpos para gobernar en esta raza, a la cual instruyeron en artes y ciencias. Vean en los mitos de todos los pueblos, esos seres súper espirituales, con habilidades especiales, de los primeros que se mencionan. Algo de verdad hay en eso. No lo tomemos como fantasía solamente. Pero, dice, solo que como estos dianis eran rupas o espíritus materiales, no, no fueron siempre buenos. Ahí empezó la cosita. Hubo un rey que se llamaba Tebetat, en los Atlantes. Fue uno de estos últimos, y bajo la maléfica influencia de este rey demonio, la raza atlante se convirtió en una nación de magos perversos. Yo nunca había escuchado el nombre este de Tebetat. Es la primera vez. Madame Blavatsky lo menciona en este párrafo. Repito el pasaje. Dice, solo que como estos dianis eran rupas o espíritus materiales, no fueron siempre buenos. Recuerden que no por ser un ser divino son buenos, o un ser sutil. Están muy mezclados con la polaridad, y entre más cerca están de nosotros, más materiales son y más responden a nuestras propias debilidades. Ellos tuvieron un rey que se llamaba Tebetat en Atlántida. Fue uno de estos últimos, y bajo la maléfica influencia de este rey demonio, la raza atlante se convirtió en una nación de magos perversos. Se puede evitar. El gran público en general, vamos a decir, ignora que esto existe. No vamos a negar. Son probablemente en ciudades como Europa, en Europa son más difíciles de ver, pero los hay. Tampoco uno tiene que tener temor, porque ellos tienen una función en cierta forma y se sienten atraídos sobre todo por temas kármicos.
A veces cuando algún sujeto tiene ciertas características, pudiera ser atraído por ellos. Pero bien, esta es una parte de la luz y la oscuridad. Y como dijo una vez la señora Blavatsky, mientras nuestro corazón sea puro, no hay ningún aspecto, ni ningún mago, ni nadie que nos pueda dañar. Esto es eh, válido para todo estudiante. La protección está dentro de nosotros, si sabemos transformar nuestra vida. A consecuencia de esto fue declarada la guerra, por empezar una guerra, por supuesto, la luz contra la oscuridad, cuyo relato será muy largo de narrar. Su sustancia puede encontrarse en las alegorías desfiguradas de las razas de Caín, los gigantes y la de Noé y su justa familia. El conflicto concluyó con la sumersión del Atlántico, que tiene su imitación en las fábulas del diluvio babilónico y mosaico. O sea, en todos esos relatos aparentemente ahí está muy inmersa esta guerra de la oscuridad y la luz que hubo en un momento dado. Los gigantes y los magos y toda carne pereció, y todos los hombres, todos excepto Shishutros y Noé, que son sustancialmente idénticos al gran padre de los trinquitianos, que quienes dicen que se escaparon también en una gran barca como lo de Noé Indo Vaishvata. O sea, hubo la historia de Noé es mi opinión, un remedio, una copia del tema babilónico y también de un tema hindú, mucho más antiguo. Esto viene siendo repetido por las tradiciones y es importante que nos ubiquemos. Si hemos de creer la tradición, tenemos también que dar crédito a la otra historia de que al casarse entre sí la progenie de los hierofantes de la Isla Blanca o la Shambhala y los descendientes del Noé Atlante, resultó una raza mezclada de hombres buenos y perversos. De una parte tuvo el mundo sus Enoch, sus Moisés, sus varios Budas, numerosos salvadores y grandes hierofantes. Y de otra sus nigromantes, natus, que por falta de poder restringente debido a la luz espiritual, pervirtieron sus dones dedicándolos a fines maléficos. La historia de los pueblos, no hay excepción, en la mayoría de los pueblos ocurrió algo así, sobre todo de los grandes, donde y si no fue la actuación directamente de los magos negros, pues fue la degeneración como el Imperio Romano u otros pueblos, ¿no? Donde la magia participaba, ¿no? En gran parte en la vida del individuo. Quiero volver a repetir el pasaje, que es el último de los materiales que estamos presentando. Si hemos de creer a la tradición, tenemos también que dar crédito a la otra historia de que al casarse entre sí la progenie de los hierofantes de hijos de los hierofantes de la isla blanca, más bien la Shambhala, y los descendientes de Noé Atlante, que conocemos que estaban medios materializados, resultó una raza mezclada de hombres buenos y perversos. Estos hombres buenos y perversos incluyeron en la quinta raza blanca. Inevitable, por eso la magia en todos los pueblos de esta quinta raza fue muy fuerte. Casi todos somos herederos de la raza atlante. De una parte tuvo el mundo sus enojos, sus Moisés, sus varios Budas, numerosos salvadores y grandes hierofantes, no se niega. Y de otra sus nigromantes natos, o sea, sus magos oscuros, que por falta de poder restringente de la debida luz espiritual, pervirtieron sus dones dedicándolos a fines maléficos.
Ah, yo quisiera hacer un comentario aquí respecto a esto, a la luz y a la oscuridad. El- Tanto la luz como la oscuridad emanan del primer logos, que viene de la fuente. Y por supuesto, la luz y la oscuridad permiten que surja la mente bajada. En la luz podemos poner a todas las jerarquías de la luz que ustedes quieran, a todos los seres de luz. En la oscuridad podemos poner a todas las jerarquías, así, jerarquías del lado oscuro, y a los magos, hermanos de la sombra, como les llama también, y a otros. Una pregunta. ¿Ustedes consideran que si la fuente de donde hemos emanado no permitiera que estuvieran estos seres de la oscuridad, los mantendría? ¿Estarían tantos miles de años o millones de años desde el origen de la raza humana? Pregúntense. Todos somos parte de este todo. Todos somos necesarios en la función que desempeñamos. Difícil entender para algunos por el tema de la oscuridad, pero quizá cuando comprenda que la idea de tener esa polaridad cada uno dentro de nosotros es buscar ese equilibrio entre esos dos aspectos para poder desarrollar. Y eso es parte de la evolución. No se trata para muchos venir, estar cómodamente en una vida sin sobresaltos, en su espacio de confort, si les toca, porque no a todos les toca, sin sobresaltos, sin necesidades materiales, porque lo tienen, que lo heredaron, porque trabajan y tienen una fuente fuerte, porque les ha tocado, hay que reconocerlo. Y les ha tocado cuando lo han hecho honestamente, ¿no? O lo han heredado. Ustedes piensan que es pasarla bien solamente, tenerla todo, ¿no? Como también del otro, los que venimos con carencias, limitaciones, y que hemos luchado toda nuestra vida para tener por lo menos lo mismo para vivir. ¿Ustedes creen que venimos a eso, tanto de uno como el otro? ¿O venimos a experimentar que a través de tener en exceso o no tener en exceso, nos va a ayudar a entender que esos extremos deben acercarse y de aceptar la vida tal como la hemos recibido, asumiendo que fue lo mejor que pudo haberse dado, aunque no fuera como nos hubiera gustado? Difícil a veces eso. Es cierto que hay vidas muy complicadas y de mucho sufrimiento, pero hay un karma también que nos mueve y nos redirige en nuestros procesos. Yo asumo que la ley ve más que nuestra pequeña visión, donde nos sentimos injustamente tratados por la vida. Hablo en general, siempre habrá excepciones, pero yo no me meto en las excepciones. Lo que quiero decir que en esta lucha entre la luz y la oscuridad, entre aunque ustedes estamos sumergidos, y que ahora sigue, simplemente vean ustedes cómo nos está moviendo el mundo. La única, el único rayo de realidad para nosotros es nuestra transformación personal. Ser verdaderamente seres humanos y no adolescentes o niños humanos que tienen un traje viejo pero siguen siendo niños. Madurar, tomar en nuestras manos nuestra responsabilidad y nuestro destino y ir adelante, a pesar de que nos hayan dado todo o no nos hayan dado nada. Buscar el equilibrio. La filosofía budista del camino medio es la mejor, entre algunas. Hay enseñanza también psicológica con Jung y otros autores que buscan que equilibremos nuestra naturaleza. El objetivo es ese. No venimos de vacaciones, venimos a hacer un trabajo, aprender
y aprender con la técnica de la naturaleza que es vivenciar. No hay otra. Ustedes deciden. Se van con un sabor de boca de haber cumplido con lo que han venido a hacer, o se van con un sabor de boca amargo porque sienten que no vivieron lo que tenían que vivir. Ramakrishna, el maestro de Vivekananda, decía, el hombre que no sabe a qué ha venido ha vivido en vano. Quizá primero tenemos que empezar a saber a qué hemos venido. Y eso ojalá no nos alcance antes de que nos vayamos. Muy bien, vamos a abrirlo para preguntas. Creo que era la última. Sí, voy a dejar de compartir. Bueno, ustedes dirán si hay preguntitas. Ah, ahí está. Elsa. Hola, ¿cómo estás, Isaac? Pati Chávez, ¿cómo Ah, te Hola, encuentras? ¿Bien? buenas tardes. bueno, sí, bien, Patricia. Tengo una pregunta para usted. No sé si se habla sobre esa isla que se supone que está dentro del Pacífico, pero no ante los ojos de humanos, sino ante los ojos espirituales. ¿Es esa misma isla que dice usted de Chambala? No, se supone que está en la parte central de Asia, en lo que ahora son desiertos, que en una época hubo ahí un mar, de acuerdo a la enseñanza. Pero con el movimiento de los continentes y los ajustes que ha habido, esa zona quedó, pues, desapareció el mar, pero la isla, así se le ha considerado siempre la ciudad de Shambhala, una ciudad mítica, muy interesante, existe, y eso lo asevera la enseñanza oculta, no en el plano material, por supuesto, ¿no? Y que los hierofantes de las grandes escuelas, escuelas de desarrollo interior, ¿no? Sabían la palabra, o sea, la clave para aquellos que merecían poder ir a esa ciudad. Eso te puedo decir. No estaba en el Pacífico, estaba dentro de lo que sería, bueno, hablar de Pacífico y los cambios que la Tierra, que antes estaba compacta y que se fue separando en partes, cuesta trabajo decirlo, pero aquí especifica la señora Blavatsky que estaba en ese mar interior en Asia Central, lo que ahora es el desierto de Gobi, Patricia. Ok, y una pregunta más. Se supone que en las Sagradas Escrituras dice que es el arrebatamiento en donde va a poder arrebatarse al espíritu. Ahí se concentraría la parte espiritual de toda la humanidad, bueno, de los elegidos, o definitivamente no. Gracias. Bueno, es una opinión. Yo en el tema de los arrebatados no puedo decir mucho. Eh, es una enseñanza cristiana, válida para los cristianos, si así lo consideran. Eh, yo me aferro más a la versión oculta, ¿no? De los procesos que tienen que pasar las razas y su desarrollo. Eh, nosotros estamos ahorita en el cuarto globo de la cuarta raza, en la raza donde se desarrollan las emociones. Estamos haciendo eh, manas de las emociones. Y ese proceso, que todavía tiene un largo periodo de desarrollo que durará miles de años, pues tendrá que ir terminando hasta que terminamos esta cuarta ronda. Cuarta, quinta ronda, que se puede decir que ya empezamos algo, porque la quinta ronda es el desarrollo de la mente y la mente está alcanzando, pues quizá, como dicen algunos autores, niveles que no debería haber tenido tan rápido. Yo no quiero entrar a esa polémica, pero se supone que nuestro proceso de desarrollo se ha destapado. En 2000 años no avanzamos y estamos avanzando en 30 años lo que no avanzamos en 2000. Y mucho de este proceso de cambio tan fuerte, la gente aún no sabe asimilar, ¿no? Tan fuerte que está haciendo y va más rápido. Pero bueno, yo me aferro más bien o veo la concepción
del crecimiento y del desarrollo de los seres humanos a través de este proceso. Cuando termine la ronda, tendremos que pasar a otra ronda, a otro globo, con una serie de modificaciones. Y es válido toda enseñanza cristiana que cada quien considera que es buena para eso. Miren, a mí, si la persona es mejor, más noble, más equilibrada, vale la enseñanza. No importa desde un punto de vista que no coincida con nuestra propia manera de ver las cosas. Gracias, Patricia. Ahora Gracias. sí, Elsie y después Bermani, por favor. Estoy aquí. Buenas tardes a todos y especialmente a ti. Muchas gracias. Muy interesante todo lo como lo has desarrollado, Isaac. Una maravilla. Tengo dos preguntas, pero la primera es un poco tonta y la segunda es más profunda. La primera es cuando las construcciones venían para abajo en siete pisos hacia abajo, subterráneas, supongo que eran, ¿no? Como en Delhi. Dijiste Delhi, ¿no? Sí, 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 Mientras era. Delhi Sí, y como Allahabad, hay Delhi, por varias ciudades. ejemplo. Eso lo hacían los antiguos porque tenían miedo de algo, porque el territorio era así, no, no, porque ellos vivían así, era Sí. su forma de vida. Mira, una de las ciudades que es famosa en la India es ahí Sí, donde el Buda dio su primer discurso, ¿no? Donde está el río Ganga y se van a bañar. Eh, Benares. Benar, Benares es la ciudad más antigua. Algunos hablan del mundo, habitada desde hace 3 o 4 mil años y no se ha dejado de habitar. sí, sí, Entonces, por lo menos las veces que yo he estado allá, las veces que he hablado con la gente de allá, me dicen que bajo Benares está pues la antigua Benares y no es la única, hay otra Benares mucho más antigua. O sea, es una zona que ha sido habitada por miles de años y que han, sí. por facilidad, por lo que fuere, y por costumbre y tradición, se ha ido construyendo encima de la antigua. Esto no es Eso nuevo, tenía, lo han hecho muchos pueblos y los ejemplos los da aquí la doctora secretaria. sí. Y eso puede ser porque ahí es un punto energético y divino especial para los seres humanos que tenían esa percepción o esa espiritualidad superior, No que ya la forzosamente tiene que tenían ser, desarrollada. sí, sí, no tiene que ser forzosamente superior. Pienso que No, en muchos pueblos la fundación de un lugar que quizá tuvo características muy particulares, por ejemplo, que fue escogido por los sacerdotes, unos sacerdotes, en una época en que ellos veían más de lo que nosotros vemos ahora, como vemos piedras y un río a un lado, pues sí conviene. Ellos veían más orientaciones magnéticas, eh, diversos factores que ahora no se tenían ven. más, no Entonces, tenían tan atrofiados los sentidos, ¿no? La percepción, vamos a decirlo así, posiblemente. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues la misma tradición ha hecho que sobre esa ciudad muy antigua se construyeran las siguientes, ¿no? Porque era fácil, porque era práctico, porque el lugar Tenían guardaba la simientes. tradición, etcétera, etcétera. Sí, Sí, muy bien, gracias. Y otra pequeñita. ¿Puedo o sí, no sí. quieres? Yo Habla. digo, cuando tú me dices, le digo yo, si en remotísimos, remotísimos tiempos se unieron la luz se unieran la luz y la oscuridad, como es cuando emanan o irradian emanan de la seidad, en un tiempo, en un pralaya o en una mamántara en la terminación, siempre todo tiende a volver a su cauce, ¿no? Sí. O se mantiene en un punto alaya donde espera para resurgir en el estado en que llegó. Depende el Manvantara. Si es un Mahammanvantara o un Mahapralaya, Claro, todo vuelve a resumirse, ¿sí? claro, Y claro, claro. hay varios pralayas. Tenemos un pralaya de ronda, ¿no? Tenemos un pralaya de cadena. Sí, Ah, o sea, habría que especificar. Y por supuesto, un pralaya de ronda probablemente no se destruye el globo, porque el globo viene a ser habitado posteriormente. Y vamos nosotros al quinto, vamos a pensarlo así,
después de nuestro descanso. Eh, entonces, quedan, por eso los shistas quedan por ahí, que son los que van a Sí, renovar otra sí, sí, vez el lo que proceso. van a, sí, sí, sí. Entonces, no podemos hablar de que se destruye todo. Yo siento que sí, en un Mahapralaya, Sí, donde todo el baja para universo allá. vuelve a otra vez, es muy frecuente, muy probable que luz y oscuridad vuelvan a la fuente, a la unidad, y la unidad se sumerja otra vez en la esencia, en aquella esencia que nos sostiene a todos. Y entonces, esto solo y nada más. Entonces, cuando hacemos el primer logo y se separa en espíritu y muda prakriti, ¿no? Materia, pero bueno, distinta vibración, y une la Mahatma, bueno, no sé cómo se dice, desarrolla, aparece la mente. Bueno, nos Mahat, la dan los Mahat la Kumaras, mente. ¿no? Ya lo sé, pero qué término se usó ahí para decir que dan origen a la mente concreta será. Es que la polaridad es necesaria para una mente, una Sí, conciencia. sí, sí, sí. Si no hay Sí, eso es polaridad, no puede haber no puede surgir la manifestación. mente. Sí, Los que van a recibir la mente son los siete primordiales, son los que tienen el equipo para poder, porque puede estar la mente por ahí, pero no hay nadie que la pueda recibir. la pueda recepcionar, necesitamos un vehículo, ¿no? A ti, al contrario, Bermari, por favor. Gracias, gracias. Siempre es tan agradable escucharlos a él. Sí, un saludo. Yo lo que quería decir, doctor, es, primero que nada, muchas gracias. Me encanta cómo es capaz de llevar esto que estudiamos tan abstracto, y muchas veces tan lejano a nuestra realidad, ponérnoslos enfrente y decir, pero ustedes tenemos nosotros este trabajo que hacer, ¿no? Eso me encanta. Pero bueno, yo lo que quería era hacer una pregunta, y la pregunta se relaciona con una inquietud que también me surgió el sábado en una plática que dio la doctora Lupita, por cierto, muy interesante, en términos muy generales sobre astrología, pero pues obviamente ahí salió lo de la era de Acuario. Y yo Ajá. preguntaba en esa sesión esto de la era de Acuario, si cómo contemplar la era de Acuario en una visión más amplia, situándola en que estamos iniciando el Kali Yuga y el significado que sabemos que tiene, que es todo el proceso del descenso más fuerte hacia la materia, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, eh, mi pregunta sería a propósito de lo que usted acaba de plantear. Usted dice, bueno, si estamos en un principio del Kali Yuga, pero finalmente no hay que olvidar que hay ciertos puntos de equilibrio. Sí, hay Entonces, ciclos se ajá, equilibran. ciclos de equilibrio. Entonces me pregunto si en realidad cuando hablamos de que ahorita todo va a mejorar porque estamos, o va a haber una mejora porque estamos entrando en la era de Acuario, no forma parte justamente de esos ciclos de equilibrio, y bueno, después vamos a volver a retomar, digamos, tal vez hasta más fuerte este proceso de obscuridad que acompaña el Kali Yuga. Es mi pregunta a usted, si en realidad pudiéramos ubicar esa famosa era de Acuario tan llevada y traída por la New Age y por todo el mundo, si no la pudiéramos situar como en un pequeñito punto de esos ciclos. Esa es mi pregunta, doctor. Mira, Gracias. sí, Bermari, es difícil para, bueno, yo no soy un especialista en astrología. Tengo yo, como todos somos neófitos, en alguna carta, entender algunas cosas. Eh, el ciclo de Kali Yuga está afectando el globo completo, que no quiere decir que todos estemos en el Kali Yuga. Eso de acuerdo a la doctrina secreta. Puede haber, vamos a decir, pueblos que no estén en su Kali Yuga, que estén en otro de los yugas. Es un, eso yo lo descubrí apenas que estuvimos tratando el tema en Cáceres,
hurgando la doctrina secreta. Por ejemplo, a los atlantes los destruyeron en su Kali Yuga, cuando pasaban el Kali Yuga. Pero es obvio que ya había esa parte de Atlantes que se convirtieron después en la semilla de la quinta raza, que estaban en su era estaban empezando su etapa de oro. Es ahí donde no es tan simple entender que el ciclo del Kali Yuga es una cosa cerrada y que todos están bajo eso. Dentro de los Kali Yuga hay subciclos. No solamente no afecta a todos, ¿no? Sino que dentro del Kali Yuga puede haber un ciclo, vamos a decir, de equilibrio, por ejemplo, que dure 1000 años. Porque estamos hablando de 425.000 años, que es lo que dura todo el Kali Yuga, de acuerdo a la tradición hindú, ¿no? Yo no me meto a cantidades porque a veces varían, ¿no? Pero eso no significa que todos estos 425.000 años sean de una oscuridad permanente. No es así. Hay subciclos, como dijo usted, Bermari, que ayudan a reequilibrar nuevamente las etapas. Y pudiera ser, yo no me atrevo a afirmarlo porque conozco poco de lo de la era de Acuario, en el sentido de decir que pudiera ser un subciclo que nos permita reequilibrar un periodo que está, pues, aparentemente oscureciéndose mucho más de lo que podemos pensar, ¿no? Y porque aquí están ocurriendo muchos factores que se están desgranando alrededor de la estructura de los humanos en la que vivimos y el mundo se está afectando mucho. Entonces, pudiera ser, Mari, pero no puedo afirmarlo. Ahora, yo a veces ustedes se fijan, y no quiero comparar el desarrollo material con el desarrollo de una etapa, pero vean ustedes a los chinos, cómo estaban postrados a principios del siglo XIX, del siglo XX. Eran carne de cañón y los usaban los japoneses, los invadieron, los mataron, le hicieron de todo. Véanlos ahora, no están en su... Si pudiéramos decir que el desarrollo material, porque ahí hay un desarrollo tecnológico, material, etcétera, etcétera. No creo que sea demasiado espiritual la cosa, pero vamos a pensarlo de una manera. No están ellos en su Kali Yuga, están en otro yuga. La India también puede ser, no digo que sí sea. Son ejemplos que suenan no muy claros porque la complejidad del tema de los yugas, ¿sí? Eh, duran entre los 4 yugas, duran 4.320.000 años, ¿no? Más o menos, ¿no? O 4.320 millones de años, sí, más o menos así. Porque el yuga de oro tiene una duración de 1.700 millones de años, una cosa así. O sea, a meternos en esas cantidades para hacer aseveraciones a mí me cuesta trabajo, que además soy neófito en astrología, desde el punto de vista de conocer que pues que ya la época de Acuario está entrando y que va a ser diferente. No puedo negarlo ni aseverarlo, pero asumo que va a haber subciclos que van a ayudarnos a estar mejor, entre comillas, o ponernos más conscientes para evitar hacer tantas estupideces como las estamos haciendo en el mundo. ¿Sí? Espero que le Ay, haya sí, explicado de esta sí, manera. sí, me ha servido muchísimo porque siempre me estuve preguntando eso. Bueno, y unos hablan de la era de Acuario y otros del Kali Yuga. ¿Quién tiene razón y quién no? Y pues usted en esta exposición, al hablar de los ciclos, subciclos, me queda muy claro, me queda muy claro. Muchas gracias, doctor. Sí, al contrario. Sí, es inevitable y eso va para todos, ¿no? Nadie puede negar lo que está pasando alrededor nuestro. No hay que irnos ni a Ucrania ni a otros lugares. Está pasando aquí y en todas partes del mundo. Sobre todo cambio climático y hay muchos factores que están interviniendo. Pero eso no significa que no haya subciclos para volver a reequilibrarnos. Si no, sería la destrucción, realmente. A los atlantes les tocó porque había un factor muy elemento. La parte oscura se apoderó casi de todo. Y como dice el pasaje de la doctrina secreta en el segundo tomo, al final, hubo un momento en que la oscuridad podía haber controlado
y dominado a la humanidad por lo que era aquel pueblo. Pues tenía una tecnología muy avanzada, mezclaban magia y tecnología. ¿Y qué optaron los seres que vigilaban la tierra? Pues destruir lo que quedaba de la Isla Blanca, ¿no? Suena dramático, suena complejo, pero también nos debe sonarnos como lección a nosotros, porque el perder el control y la visión de que vivimos en un planeta donde todos somos seres que compartimos el planeta, que necesitamos estar unidos para poder mantenerlo adecuado, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones, porque eso a mí me pega mucho ver que mucha gente no tiene ya más hijos porque dice, ¿para qué? O sea, hay una serie de elementos que deberíamos reflexionar cada uno. Y como dijimos en esa reunión de retiro, cada quien puede dentro de su espacio hacer algo para poder ayudar a que este mundo sea un poco mejor, por lo menos en su familia, en su mundo personal, que va a contribuir a ayudar a los demás. No lo debemos dejar, más que ver como una maldición el tema o el conocimiento del Kali Yuga, debemos ver como un acicate para poder seguir más firmes y adelante ante los retos que nos esperan. Todavía los que estamos más o menos, pues ya algunos estamos de salida, pero todavía estamos y haremos lo que deba hacerse hasta el final. Y esa es la invitación. Esa es la parte práctica de la enseñanza. No la veamos como un Shambhala y los grandes instructores, pero esos instructores estaban comprometidos con la humanidad. Y cuando surge la parte opuesta por una serie de eventos, lo entendieron y tuvieron más cuidado y trabajaron más. Surgieron los Budas, surgieron varios seres que vinieron a tratar de que esos ciclos oscuros se volvieran a reequilibrar, porque los ha habido. Los pueblos hemos tenido ciclos de crecimiento y de desarrollo y también de decrecimiento. Pero ahorita lo más interesante, lo más importante que podemos hacer, como decía Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Hagamos un trabajo personal. No lo dejemos, no lo supeditemos a esa banalidad y anestesia que a veces vivimos, a veces porque pues, no nos falta casi muchas cosas, pero vemos todo muy lejos. Y, no, el sufrimiento de los demás está en nosotros, porque somos uno con la vida una. Y el que no lo sienta así, pues cuesta trabajo entender la insensibilidad ante ver tanto dolor alrededor. Pues bueno, vamos a cerrar nuestro estudio con la invocación, si les parece, uh, que Annie Besane desarrolló. Unos instantes cerrar nuestros ojos, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea, y gracias a todos. Gracias.